Listo, ahí está ya. Bien. Sí, buenos días. Buenos días otra vez a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bien. Saludos a todos ustedes. Y a todos los que siguen también saludando en el chat, ¿no? A Gabriel Juan de Dios, a Renzo Santiago, Melanie, Sofía Almendra, Omar. ¿Cómo están todos ustedes y todos los demás que están allí? Un buen saludo para ustedes. Les voy contando que buen día o buenas tardes, Dari. Les voy contando de que vamos a ver hoy la semana número 8, ¿no? Esto es nociología, ¿sí? Vamos a dar cuenta de lo que se trata, ¿no? En principio, tenemos que hacer alusión a que la palabra nociología, ¿sí? Tal como la tiene acá, nociología misma, proviene de las voces griegas gnosis, ¿sí? Es la primera palabrita que aparece importante, gnosis, eso es. ¿Y qué más? ¿Qué significa conocimiento? Y logos, ¿no? La otra palabrita llamada logos. Ambos, por cierto, son vocablos griegos. Y esta palabrita llamada logos hace alusión a teoría, ¿no? Por ello, su significado etimológico es teoría del conocimiento, ¿no? Gnosis y logos, conocimiento y teoría respectivamente. Por eso es que la traducción al castellano, ¿no? La etimología de la palabra gnoseología hace alusión a la teoría del conocimiento. Bien. Les cuento lo siguiente, ¿no? Que dentro de la gnoseología hay varias cosas que se llegan a dar cuenta, todas ellas haciendo alusión a cómo el sujeto conoce y cuáles son los límites del conocimiento humano también. Lo siguiente, ¿no? En cuanto a lo que vienen los elementos del conocimiento, de acuerdo a la posición de la gnoseología, dice de los elementos del conocimiento hay tres. ¿Y cuáles son los mismos, no? Un sujeto que conoce, denominado técnicamente en gnoseología como sujeto cognoscente, el objeto el cual es conocido, ¿no? El objeto el cual es conocido, que es objeto cognoscible, ¿sí? Un objeto, luego aquí en la mente uno termina, ¿qué cosa? Haciéndose una imagen mental sobre lo que uno ha conocido, ¿no? Representación, se llama eso, ¿no? Representación. Sería el tercer factor. Ahora, ¿dónde está el conocimiento, no? El conocimiento está aquí, ¿no? En lo que se denomina la representación o imagen mental del objeto. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno puede transformar lo que ha conocido. Por ejemplo, uno siendo sujeto cognoscente puede conocer una manzana. La manzana, cuando uno la plasma como imagen mental en la cabeza, es una representación. Y sí o no, que dicha representación uno la puede transformar. ¿Sí o no? Uno la puede transformar. En efecto, ¿no? Puedes, por ejemplo, decir lo siguiente, ¿no? Una imagen mental de la manzana, cualquier manzana que ustedes hayan visto en su vida. Ahora, haz la alusión que la partes en cuatro, o haz la alusión de que no solamente la partes en cuatro, sino que hace alusión de que la estás licuando, ¿no? Que la estás bebiendo en jugo, ¿no? O que la estás combinando con otra fruta, haciéndola jugo. Tranquilamente puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa capacidad, ¿no? No solamente de ser un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto que conoce, sino que también conocer objetos y hacernos una representación, una imagen mental del objeto y transformar el objeto aquí en la cabeza, ¿no? Como un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Cuando un ingeniero
le dicen en su trabajo, quiero que esta máquina produzca 50% más de lo que me produce. Pago el doble mensualmente, ¿no? Si es que lo haces. Bueno, este tipo de ingeniero llega a su casa y esa noche no duerme, ¿no? Pensando qué mecanismo ahí en su mente, imagen mental, representación mental del objeto de esa máquina. ¿Qué mecanismo le muevo, le adapto a esta máquina para que me produzca 50% más y así yo poder ganar más dinero? ¿No? Entonces ahí está el conocimiento, ¿no? En la imagen, la representación mental que uno se hace de los objetos, porque aquí es donde uno lo puede transformar, ¿no? Esa es precisamente la posesión de la nociología. Ahora, con respecto a los problemas del conocimiento, existen de dos tipos, ¿no? De la posibilidad, ¿sí? Y de lo que se denomina el origen, ¿no? Veamos con respecto a la posibilidad. Veamos por un lado el dogmatismo en principio, ¿sí? Vamos a ver el dogmatismo. El conocimiento es absoluto, hay plena confianza en las facultades para conocer. Sí es posible el conocimiento del mundo, dice. Por ejemplo, todos los filósofos, los filósofos racionalistas, ¿sí? Los filósofos racionalistas terminan siendo ¿qué cosa? Terminan siendo dogmáticos. ¿Por qué? Porque son así como personas que creen que el intelecto, la razón, lo es todo para conocer. Y si crees que la razón y el intelecto lo es todo para conocer, entonces termina siendo una especie de dogmático. El dogmatismo generalmente nosotros lo asociamos a la religión, ¿no? Quien es religioso, tiene una creencia y es bien cerrada, normalmente ¿qué se hace alusión? Que es un dogmático, ¿no? Esa persona se le tilda así, ¿no? Ah, ya, entonces tú eres un dogmático, ya, pero es un dogmático religioso, ¿no? Porque tiene una fe, tiene un credo y ciegamente cree en ello, ¿no? La fe y el credo no es algo palpable, no es algo empírico, ¿no? Entonces, al no serlo, no hay demostración de ello de manera empírica, por lo tanto, al simplemente creerlo en la fe y en el credo, entonces termina siendo dogmático, en este caso de corte religioso. Pero, ¿qué pasa de aquellas personas que nada demuestran a la experiencia y todo se basan en la razón, en el intelecto, en la mente humana, para afianzar que supuestamente conocen? Estas personas terminan siendo dogmáticos también, pero dogmáticos intelectualistas, ¿no? He ahí el dogmatismo de carácter filosófico. He ahí el dogmatismo de carácter filosófico. Ahora, por otro lado está el escepticismo. Niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hubo en la antigüedad griega escuelas helenísticas romanas. ¿En qué consistían las mismas, las escuelas helenísticas romanas, ¿no? Consistían en lo siguiente, las escuelas helenísticas romanas. Consistían en que, en principio, de acuerdo a la posición de todas ellas, es que Grecia había caído en alguna crisis económica, cultural, sí, política, social, y la pregunta será, ante tanta desgracia, tanta crisis, ¿cómo se es feliz? Y, por ejemplo, una de las cosas que causaba insatisfacción en esos tiempos era sobre cuál es el origen o principio del universo, ¿no? Y la pregunta de inmediato está, ¿cuál es el origen o principio del universo? ¿Cuál es el origen o principio del universo? Y eso trae insatisfacción, trae infelicidad, ¿sí? Y al traer eso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice Pirondelis. Hay que hacer epoge, es decir, suspender el juicio. Hacer epoge, suspender el juicio. ¿Sí? Que el universo piensa que ha venido el agua, el universo piensa que ha venido el aire, el universo piensa que ha venido el fuego, el universo piensa que ha venido de los átomos. Suspende el juicio. ¿Por qué? Porque ello te hace preguntarte por cosas que van más allá de tu alcance, como es la razón y los sentidos. Te hacen dudar, ¿sí? Te hacen dudar. Y te vuelven una persona infeliz, ¿no? Estás con eso de que ¿de dónde habrá venido todo esto? ¿Dónde habrá venido todo esto? Te causa insatisfacción. Entonces mejor suspende el juicio y haz epoge, ¿no? Ese señor pensaba de que no existe ninguna posibilidad para conocer, ¿sí? Niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? Estamos aquí,
sobre la posibilidad, ¿no? Entonces, al dar cuenta que los sentidos y la razón no son dables para conocer los enigmas del universo, por decirlo de un modo, del mundo, entonces, ¿qué queda? Negar el conocimiento. Eso es lo que queda, negar el conocimiento. Ahora bien, esas dos no son las únicas posturas sobre la posibilidad, ¿no? También tenemos la postura sobre la posibilidad en cuanto una tercera alusión a posibilidad del conocimiento. Esto es propiamente lo que se denomina como el criticismo kantiano. Miren lo siguiente, jóvenes. Kant era un convencido, sí, era un convencido este señor, de que uno conoce lo que se denomina el fenómeno, ¿no? Conoce lo que se denomina el fenómeno, pero no es posible. ¿Qué cosa? Conocer el número, ¿sí? Posible conocer el fenómeno, pero no es posible conocer el número. ¿Cómo está esa figura, no? Bueno, es muy sencilla. La posibilidad de él que señala para conocer es que las cosas las conocemos de manera parcial, ¿sí? No es que conocemos las cosas tal cual como son, nunca. De manera total, absoluta, no es posible. Conocemos las cosas de manera parcial, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces es posible conocer algo de manera tal cual como es. Y dice que para que se dé esa forma que él sostiene, que conoce el ser humano, existen en principio formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo. Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Como las siguientes, ¿no? El espacio y el tiempo, sí, que nos permiten conocer. Conocí tal persona tal día, ahí estás hablando de un tiempo. En tal lugar, ahí estás hablando de un espacio. Entonces son formas puras de la sensibilidad. ¿Por qué de la sensibilidad? Porque te permiten aperturarte la experiencia, ¿sí? Y conocer cosas o conocer personas, ¿no? El espacio y el tiempo lo tenemos en la cabeza, ¿no? Está en la psique humana. Tanto así que cuando uno se golpea fuertemente la cabeza, la pregunta está ¿dónde estoy? ¿Qué hora es esa? ¿Sí o no? Porque el espacio y tiempo lo tenemos acá, en la cabeza, dice Kant. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que nos ubicamos en un determinado espacio y tiempo, bien, solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ella. Es decir, a posteriori está en que los sentidos nos permiten que captemos las cosas. Los sentidos nos permiten que nosotros captemos las cosas, ¿sí? Eso es precisamente, si los sentidos te permiten que captes tú las cosas, eso es tu experiencia, ese es el lado a priori, perdón, el lado posterior, pero no basta, tiene que ir acompañado de la priori, es decir, tiene que ir acompañado de tu mente, tiene que ir acompañado de tu mente, porque con tus sentidos tú puedes captar las cosas, pero con tu mente tú puedes definir, conceptualizar, procesar, almacenar todo eso que tus sentidos van captando, ¿sí? Entonces esa es precisamente la alusión que tiene el señor Kant. Con eso que concluye, ¿no? Con eso concluye a que conocemos el fenómeno, ¿sí? El fenómeno, es posible conocer el fenómeno, pero no podemos conocer el número, ¿no? Entonces la posibilidad del conocimiento es que tú conoces el fenómeno, las cosas, todo aquello que se muestra frente a ti. Nunca puedes conocer la cosa en sí, es decir, el número, nunca puedes conocerlo, ¿sí? La cosa en sí, es decir, las esencias de las cosas, que también incluyen, por cierto, Dios, el alma, todas esas cosas son imposibles de conocer, ¿no? Todo eso vendría a ser el número. Pregunta en el chat, Trofe, ¿a qué se refiere con giro copernicano, no? ¿A qué se refiere con giro copernicano? Hemos hecho ya alusión de giro copernicano. ¿Alguien recuerda eso? Giro copernicano, chicos. Cuando hicimos con el Kant. ¿Qué recuerdan eso? Ya lo hemos visto, ¿no? El hombre es el que busca conocer las cosas. Perfecto. Bien ahí, Omar, ¿no? Es decir, antes de Kant se sostiene de que las cosas supuestamente le dicen al ser humano lo que éstas son, se muestran ante el ser humano, ¿sí?
Y Kant dice eso no es cierto, porque si se mostrase en el tercer humano, entonces uno podría conocer las cosas tal cual como son. Y eso no es posible. Uno conoce las cosas de manera parcial, es decir, el fenómeno, la apariencia de todo. Que sí. Entonces esto no es que las cosas me dicen a mí lo que estas son. ¿Sí? No es que yo puedo conocer las cosas tal cual como son, sino solamente la apariencia de las mismas, el fenómeno. Y esto queda alusión de que antes de Kant se dice que el sujeto es pasivo, ¿no? Está allí, espera que ocurran las cosas. Pero con Kant el sujeto es activo, es decir, va a conocer las cosas, ¿no? Y es él, el sujeto, que con su sentido las capta y con su razón, su entendimiento, su mente, como lo quieran llamar, empieza a procesar, definir, conceptualizar eso que con sus sentidos él va captando, ¿no? Creo copernicano, ¿por qué? Porque Copérnico, el nombre mismo, ¿no? No el producto de eso, sino el nombre mismo. ¿Por qué le pone a eso que he escrito como giro copernicano? En pocas palabras. Porque Copérnico dio cuenta que antes de él todo lo que había en los cielos, los astros, no tenían una buena explicación. Y más aún asumiendo que la Tierra está en el centro, es decir, que existe un sujeto que es pasivo, es decir, que no se mueve. Y Copérnico mismo señaló, pero ¿qué tal si ponemos la Tierra a girar alrededor del Sol? Y daremos cuenta que el sujeto mismo, hacer cuenta que el sujeto mismo se mueve, entonces todo lo que hay a su alrededor de los astros tendrá una mejor explicación. Y Kant dice lo mismo que hace Copérnico en astronomía, yo lo voy a trasladar a la gnoseología, a la teoría del conocimiento. Si antes de mí, dice Kant, se está diciendo de que las cosas son las que se dejan conocer por el sujeto, que el sujeto es pasivo, está allí esperando que ocurran las cosas, los hechos, los acontecimientos para conocerlos. Pero Kant dice, no es así. El sujeto día a día trata de conocer la realidad, el mundo, el universo, ¿no? Y con su sentido los captan y con su razón precisamente va configurando, definiendo, conceptualizando ello, ¿no? Entonces, eso es precisamente la alusión del giro copernicano de Kant, ¿no? Redondeando, esto, no se olviden entonces, la posibilidad del conocimiento es posible conocer. Si dices que sí y te amparas en la razón y el intelecto, eres un dogmático. Si dices que no es posible conocer, niegas el conocimiento, entonces tu posibilidad es que únicamente eres un escéptico en el conocimiento. Si dices que conozco parte de las cosas, es decir, solo el fenómeno y nunca su esencia, nunca el número, ¿eso es qué cosa? Eso es lo que se denomina como criticismo, ¿no? Criticismo, ¿no? En cuanto a la posibilidad del conocimiento. Ahora, vamos a hablar en cuanto al origen del conocimiento, ¿no? Damos cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Se dice esto, ¿no? Racionalismo, ¿no? La razón es la fuente porque contiene ideas universales. Eso es, ¿no? Estas ideas, vamos a agrandar un poco acá. Ahí está. Oh, perdón. Ahora sí. Listo, veamos esta parte, ¿no? El origen del conocimiento en cuanto al racionalismo, ¿no? Las ideas son innatas, es decir, están en la razón humana antes de toda experiencia, innatismo. ¿No? Esto, sí, pues, ¿no? Se habla de que el origen del conocimiento está en la razón, ¿no? Descartes tuvo un problema en las meditaciones metafísicas. Todos los conocimientos que conocemos, o que tenemos, perdón, ¿son ciertos en realidad? ¿Son ciertos? ¿Cómo yo sé? Y Descartes se puso a dudar. Duda de los conocimientos físicos, ¿no? De todo lo que hay a su alrededor, porque dice, pueda que todo esto que está aquí, sea qué cosa, sea solamente un sueño. ¿Por qué? Yo toco un determinado objeto, una mesa, ¿y qué es lo que ocurre? Al tocar una mesa, cuanto más fuerte la haga, más suele doler el puño, más ruido hace. Pero sí o no, dice Descartes, que tranquilamente podemos estar durmiendo y soñando que estamos haciendo eso y ocurre lo mismo. Estoy golpeando fuertemente y duele el puño y tengo la sensación del ruido, ¿no? Que hago al golpear con mi puño la pared.
o la mesa. Bien, entonces el sueño, y cuando tú duermes, sueña, y el estar despierto, es decir, la vigilia, esto se parecen, se asemejan mucho. Bien. Ocurre también de que él de inmediato pasa a dudar de aquellas cosas, una vez que ha dudado de todo lo que hay fuera de sí, lo exterior, pasa a dudar de cosas que estarían únicamente aquí en la mente, ¿no? En la mente humana estarían. Cosas como cuáles, ¿no? Cosas como cuáles. Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo alusión a lo que es la matemática, la aritmética y la geometría. Y Descartes mismo se dice así, ¿no? ¿Por qué tengo que dudar de la aritmética y la geometría? Parecen conocimientos tan seguros. El sueño no me alcanza para dudar de ello, porque, por ejemplo, 2 más 3 va a ser 5 despierto dormido y el cuadrado va a tener 4 lados despierto dormido. Pero Descartes dice, pero pueda que exista un genio maligno, una especie de diablito, que pretenda burlarse de mí y hacerme creer que los conocimientos, estos que refiero, son ciertos cuando en realidad tal vez no lo son. Entonces, por la posibilidad de la existencia de dicha entidad maligna, Descartes pasa a dudar de qué cosa, de las matemáticas. Descartes pasa a dudar de lo que vienen a ser las matemáticas. Ya. Después, ¿qué le queda? Decir lo siguiente: he dudado de todo lo que hay fuera de mí y lo que habría únicamente dentro de mí. He dudado de todo. Pero de lo que no puedo dudar es que he sido yo el que está dudando. Mi mente está dudando. Y si dudo es porque está pensando. Y si pienso, entonces existo. Entonces, esa es la primera, llamémosla así, verdad, ¿no? Clara y distinta, ¿no? Que detecta Descartes. Y cree ciegamente que eso es así, es decir, que primero está la mente antes que todo. Que primero está la mente antes que todo. ¿Y cómo se le tilda a aquel filósofo que cree ciegamente en algo? Es decir, que piensa que existe una facultad que sí o sí te lleva a conocer, como la razón, por ejemplo, ¿no? Porque Descartes pensaba que la razón incluso te lleva a conocer a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dices tú, ya, soy algo que piensa, listo, soy un yo pienso, luego existo, ya, soy un yo pienso, ¿no? Soy algo así, una mente que piensa, ya. Pero, ¿qué cosa más soy? ¿Soy perfecto e infinito? No, no soy eso, no soy perfecto, tampoco soy infinito. Y si no soy perfecto y tampoco soy infinito, entonces, ¿qué cosa soy? Soy imperfecto y también soy finito. Bien, pero si deduzco que soy ello, debe haber alguien que tenga lo contrario a mí, es decir, perfección e infinitud. ¿Y quién puede ser ese alguien? Se inventa ahí la figura de Dios. Y señala todavía que Dios ha sido considerado en toda sociedad y cultura como una entidad que está ahí, latente, ¿no? Es decir, que existe, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene? Parece ser que Dios existe, ¿no? Sí, pero todo, ante todo, ¿qué? Ante todo, producto de que me doy cuenta que primero pienso, y después de ahí digo qué cosa más soy, finito y además imperfecto. Y debe haber alguien que tenga lo contrario, es decir, perfecto y que tenga infinitud. ¿Quién se hace alguien? Dios. Producto de que pienso a Dios. ¿No? Fíjense eso. Entonces, ¿qué hace Descartes? Descartes tranquilamente queda cuenta, ¿no? De que la mente lo es todo para conocer. Y si la mente lo es todo para conocer, entonces es un dogmático. ¿Sí? Es un dogmático, ¿no? Porque cree ciegamente la facultad de la razón que te lleva a conocer, ¿no? Entonces, como racionalista termina siendo un dogmático, ¿no? El origen del conocimiento, ¿no? El racionalismo, ¿no? Que te lleva a una especie de dogmatismo. Ahora, el origen del conocimiento por parte del empirismo, ¿no? Damos cuenta de lo siguiente. El conocimiento surge del contacto con la realidad a través de los sentidos, ¿sí? Eso es. Nuestra mente es como una tabula rasa donde va escribiendo la experiencia, ¿no? Eso es, ¿no? Nuestra mente es como una tabla rasa donde va escribiendo la experiencia. O si lo quieren, nuestra mente es como un papel en blanco, viene este mundo y en este mundo se va llenando de información, ¿no? Que es la alusión. Es empirista
porque cree que los sentidos lo son todo para conocer. Pero la cuestión está en que este señor cae en el terreno de los escépticos. ¿Por qué escéptico, no? ¿Y por qué sería escéptico? Por lo siguiente, ¿no? Señores empiristas, ustedes dicen que el conocimiento se da por los sentidos, por cualquiera de nuestros sentidos. Bien. Pero ¿cuántas cosas hay que no ha pasado por los sentidos del ser humano, pero sin embargo existen? ¿Cuántas cosas hay que no ha pasado por los sentidos del ser humano, pero sin embargo existen? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Esto... cuando salió, por ejemplo, la mecánica clásica, ¿no? Las propuestas teorías de Newton, ya se hablaba en principio de geometría euclidiana. Y ya se hablaba de la posibilidad de que existe otro tipo de física distinta a la propuesta por Newton, que es netamente más casera. ¿Sí? Es netamente más casera. Entonces, a partir de ahí damos en cuenta lo siguiente, ¿no? Los empiristas dirían, no, pero mientras que no se demuestra otro tipo de física, mientras que no se demuestre una física que actúa netamente en el universo, entonces no existe. Y ya existía, ¿no? El ser humano la descubrió. ¿Quién fue? Einstein. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Producto de que todo lo piensas que puede ocurrir con la experiencia, mediante que crees que todo es con la experiencia, con tus... escéptico. El escepticismo que les presenté en la posibilidad era un escepticismo de corte radical. Este escepticismo es un escepticismo radical. Pero también existen los escepticismos moderados. El de los empiristas, por ejemplo, ¿no? Que te dice todo aquello que pase por tus sentidos es conocimiento. Oye, pero cuántas cosas no ha pasado por mi sentido, pero sin embargo existen, ¿no? Otras personas lo conocen y yo no. ¿Sí? Entonces eso es precisamente la alusión de lo que viene a ser, ¿no? El racionalismo, entonces, como origen del conocimiento, te lleva a lo que es ser un dogmático, ¿no? Ser un dogmático sobre la posibilidad del problema. Y el que des cuenta de que la experiencia lo es todo para conocer, ¿a qué te lleva? Te lleva a la posibilidad de que admitas una especie de escepticismo, ¿no? Es un escéptico ahí, ¿no? Dentro de caer en el saco de los empiristas. Bien. Y por parte de lo que viene a ser la propuesta de Kant, hace alusión a lo siguiente, ¿no? Que el origen del conocimiento, ¿no? Seguimos haciendo alusión. El origen del conocimiento son tres, ¿no? El racionalismo, el empirismo y ahora vamos a hablar del criticismo, ¿no? En la forma como el ser humano conoce. El problema de la posibilidad, ¿cuál sea? Era dogmatismo, escepticismo y también criticismo en cuanto a la posibilidad de conocer, ¿no? En los límites siquiera del conocimiento. Pero cuando me hablan en cuanto a origen, en cuanto a bases, estoy hablando precisamente de esta parte, ¿no? De lo que viene a ser la base, el fundamento que nos lleva a conocer. Bien. Y para acá existe dos, ¿no? Sensibilidad y entendimiento. Con tus sentidos tú captas las cosas y con tu entendimiento vas procesando, definiendo, conceptualizando, almacenando aquello. ¿Qué cosa? Aquello que con tus sentidos tú has ido captando, ¿no? Entonces tus sentidos captan y tu mente va procesando, definiendo, conceptualizando. Una cosa importante que menciona Kant es que los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad. Es decir, los objetos son captados por tus sentidos. Y esto, los sentidos, es la única que nos suministra intuiciones a nuestra propia persona. Por este medio del entendimiento, los objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos. Es decir, insisto con la idea, ¿no? Captas los objetos con tus sentidos y tu entendimiento, tu razón, empieza ¿qué cosa? A pensarlos, ¿sí? Empieza a conceptualizar eso que tú tienes al frente y que tus sentidos han ido captando o que van captando. Bien. Y por eso es que considere lo siguiente, las intuiciones, es decir, lo que uno capte con los sentidos, ¿sí? Esos mismos, sin conceptos son ciegas.
En pocas palabras, si tus sentidos captan algo, pero no hay mente, no hay razón, no hay entendimiento que configure, almacene, ordene, entonces tus sentidos terminan siendo ciegos. O sea, como que vas así, ¿no? Vas así a tientas, ¿no? Vas así a tientas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes tus sentidos captan, pero no hay nada acá que almacene, ¿sí? Entonces, esa es la alusión de las intuiciones sin conceptos son ciegas. Los conceptos sin intuiciones son vacíos, es decir, ¿de qué sirve que únicamente tengas mente, que tenga razón, si no tiene sentidos que lleven información a tu mente para que configure, conceptualice, defina esta? ¿Sí? Entonces, esa es precisamente la alusión que se tiene por parte del origen del conocimiento en cuanto a Kant, ¿sí? Del origen del conocimiento en cuanto a Kant. Entonces, el origen del conocimiento se da por la sensibilidad y el entendimiento, los sentidos y la razón, si lo quieres. Ambas cosas a la vez. Bien. Ese es el origen. Y si crees en eso, entonces te lleva a qué cosa? A admitir que existe la posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Que conoces el fenómeno y no el número. Te genera un problema, ¿no? El problema de la posibilidad, ¿no? El creer que el origen se da, el que el origen del conocimiento se da en los sentidos y la razón, ¿sí? Entonces te lleva a la posibilidad del conocimiento, ¿cuál? Admitir que conoces el fenómeno y no el número. Igualmente ocurre aquí, ¿no? Cuando hablamos de el empirismo y el racionalismo, ¿no? El creer que el origen se da allí, en la razón o en los sentidos, ¿qué te lleva? Te lleva también a lo que se denomina ser un dogmático, si es que eres racionalista y crees en la facultad de la razón ciegamente que te deja conocer cosas. Entonces eres un dogmático de corte intelectual, no de corte religioso. Y si crees únicamente que los sentidos no son todo para conocer, entonces eres un escéptico, porque cuántas cosas hay que no has visto, pero sin embargo propiamente existen, ¿no? Entonces esa es precisamente la alusión o distinción que se tiene con respecto al problema de la posibilidad y al problema de lo que viene a ser el origen. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Díganme ustedes. ¿Puedo continuar entonces? Ya que no hay preguntas. Bien. Ah. Entonces pasamos a lo que viene a ser el problema sobre la verdad, ¿no? Cuando Locke habla acerca de las ideas complejas, ¿no sería un tipo de criticismo porque la razón participa? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y te digo, ¿por qué no sería criticismo, no? Porque aquí en el criticismo está lo siguiente: la sensibilidad y el entendimiento. Kant pensaba que a la vez, es decir, tus sentidos captan y al mismo instante que van captando, tu mente va procesando. Y tu mente va definiendo, conceptualizando eso que tus sentidos van captando. ¿Sí? Por eso es criticismo. Los sentidos y la razón se dan a la vez. ¿Sí? No obstante, en el caso de John Locke, no. ¿Por qué? Porque en el caso de John Locke, tus sentidos captan y tu mente es pasiva. ¿Sí? El entendimiento es pasivo. Y después que uno ha captado las ideas simples, producto de lo que ha captado nuestros sentidos, nuestra mente empieza a almacenar ideas simples y después uno empieza a trabajar las mismas y las convierte en complejas. Entonces hay pasos, ¿no? John Locke jamás dice de que tus sentidos captan y al mismo instante tu mente, tu razón procesa. No. Lo que dice es que captan, tus sentidos captan y se configuran ideas simples. Y a partir de ahí es que la mente, después empieza a trabajar las mismas, fusionarlas, haciendo así ideas complejas, ¿no?
Entonces hay una distinción, ¿no? Hay una distinción ahí. De nada. Las ideas complejas venían de la experiencia interna, creo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Las ideas complejas, que solamente son producto ya de tu imaginación misma, ¿no? Tu entendimiento ya empieza a trabajar ahí. Pero fíjate esto, ¿no? Primero tú captas y el entendimiento no interviene para John Locke. Y después que has captado, vienen ideas simples que él llama de lo captado, y tu mente empieza a configurar las mismas recién, ¿no? Como segundo paso, de manera posterior, ¿no? Y entonces esas ideas, en efecto, ¿no? Vienen de la experiencia interna. ¿Por qué? Porque existe una, que parezca increíble, ¿no? Una experiencia de corte interno. Una vez que mi mente da cuenta de que ha captado ideas simples, tiene experiencia de las mismas, entonces empieza ya a mezclar, ¿no? A unir, ¿no? A fusionar, ¿no? Entonces eso es lo que se llamaría en este caso de experiencia interna, ¿no? Una especie de experiencia interna, ¿no? Eso es precisamente la evolución. Bien. Ahora, si haces alusión a experiencia interna en cuanto a Hume, es distinto, ¿eh? En cuanto a Hume es distinto. Porque recuerda que en Hume tienes impresiones sensibles que te llevan a tener ideas. El haber estado en el teatro o al haber estado en el estadio. Entonces, producto de haber estado alguna vez en esos lugares, ahora ya tengo una idea de lo que son esos lugares. Y por otro lado están las experiencias internas, es decir, las sensaciones de reflexión, como la tristeza y la alegría, por ejemplo, ¿no? Y que producto de que alguna vez me dieron un regalo en mi cumpleaños, entonces yo tengo ahora la idea de lo que es la alegría, producto de haber recibido un regalo en cumpleaños. O si alguna vez perdí a un familiar, entonces eso me puso triste, ¿no? Ahora ha pasado el tiempo y tengo la idea de lo que es la tristeza, producto de haber perdido un familiar, si alguna vez ocurrió eso en mi vida, ¿no? Alguna vez un familiar perdí y me dejó triste eso, ¿no? Entonces, impresiones de sensación, ¿no? Impresiones de reflexión. Impresiones de sensación son experiencias externas, impresiones de reflexión son experiencias internas. Ambas terminan dándote ideas a ti. Ambas terminan originando en ti las ideas, ¿no? Esa es la posición, entonces, en cuanto a David Hume también. Está bien, avancemos. Ya, el problema de la verdad. Uno de los aspectos importantes que trata la nociología es sobre el problema de la verdad, ¿no? ¿Cuáles serían los mismos, no? ¿Cuáles serían los mismos? Por ejemplo, verdad por correspondencia, ¿no? La correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es falso, ¿no? Mientras decir de lo que es, y de lo que no es, que no es verdadero. En pocas palabras, vamos a traducir eso. Cuando tú dices o haces mención a un objeto o a varios objetos con sus características y los describes con tu lenguaje y coincide, entonces estás frente a verdad por correspondencia. Ejemplo, ¿no? El celular es un objeto que sirve para hacer llamadas y también para entretenerse, porque hace rato el celular ha dejado de ser únicamente para hacer llamadas, ¿no? Es un objeto de entretenimiento ya. Entonces, las aplicaciones que hay en el mismo club está. Entonces, eso es lo que yo digo. Y coincide con la realidad, y en efecto, voy al mundo y encuentro ese objeto llamado precisamente celular, y que lo tengo para hacer llamadas, recibir llamadas y también para entretener. Entonces coincide, ¿no? De manera más simple, ¿no? Yo digo la palabra celular, voy al mundo y encuentro ese objeto. Si yo digo el celular está sobre la mesa, es una proposición, que si yo voy al mundo y encuentro que hay un celular sobre la mesa, la proposición coincide con el hecho. Cuando tu objeto o la proposición, ¿no? Cuando la palabra, perdón, y cuando la proposición coinciden respectivamente con el objeto o con el hecho, entonces estoy frente a lo que se denomina verdad por
correspondencia, ¿no? Representantes, Aristóteles, también puede ser el mismo Ludwig Wittgenstein, primer Wittgenstein, como representantes de esta posición de la teoría de la correspondencia. ¿Sí? Teoría de la correspondencia. Bien, eso es en cuanto a la primera parte, ¿no? Problemas sobre la verdad, correspondencia, ¿no? ¿Qué es la verdad? Ahora pasemos a la verdad por evidencia, ¿no? Y luego por utilidad, ¿no? Como evidencia. Veamos. Cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto que resulta evidente e indubitable. Pienso, luego existo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Descartes, les hacía mención a ustedes. ¿Qué es lo que hizo, no? Dudó de todo. Todo lo que hay fuera de sí, toda la realidad empírica, ¿sí? Todo lo que hay en nuestra experiencia, todo lo que hay fuera de nosotros, dudó. Listo. Pero también dudó únicamente de lo que habría aquí en nuestra mente, ¿no? Como las matemáticas, por ejemplo. ¿Qué le queda? Le quedó decir lo siguiente, ¿no? Y que se los he mencionado. Descartes dice, he dudado de todo, pero de lo que no puedo dudar es que mi mente es la que está dudando. Si esta duda es porque está pensando, y si pienso, coma, luego existo. Por lo tanto, el señalar eso es una verdad para él clara y distinta, evidente, ¿no? Evidente con el razonamiento únicamente, ¿no? Y entonces, ese tipo de verdad, el detectar que hay una verdad por razonamiento, mi razonamiento me llevó a que yo dude. Y sostuve que eso era una duda metódica. Dudé de todas las cosas del mundo físico. Dudé de únicamente lo que habría aquí en mi mente, como por ejemplo la aritmética y la geometría. ¿Y qué me quedé? Me quedé únicamente diciendo lo siguiente: he dudado de todo, pero lo que no puedo dudar es que estoy dudando. Si mi mente duda es porque está pensando, y si pienso, coma, luego existo, ¿no? Entonces, esa es precisamente la posición de Descartes, ¿no? Existe una verdad como evidencia, ¿no? Como el razonamiento, como el yo pienso, ¿no? Como el pensamiento, ¿no? Eso es precisamente una verdad por evidencia desde la posición precisamente que tiene Descartes, ¿no? Y por otro lado, existe la alusión que se tiene con respecto a lo que es verdad como utilidad. Cuando hablamos de una verdad como utilidad, también conocida como una verdad de corte pragmática, ¿eh? Sí, también se le llama así. Sí. ¿Por qué? Para empezar, estas verdades son de carácter contextuales, ¿sí? Lo verdadero es solo el recurso de nuestra forma de pensar, así como el derecho. Es solo el recurso de nuestra forma de comportarnos, ¿no? Es contextual. Se contextualiza, ¿no? Según los beneficios que se puede extraer de un enunciado, de un lenguaje, ¿no? Ejemplo, ya hicimos alusión a ello la semana anterior cuando vimos la argumentación. Una argumentación de corte pragmática obedece al contexto, ¿sí? Eso es en cuanto a argumentación. Y en cuanto a verdad, en nociología también, ¿sí? Es similar. Por ejemplo, ¿no? Les hacía mención, ¿no? En el contexto de la gente que va por carretera, las señales de tránsito, sí o no, son útiles. Es una verdad por utilidad, de corte pragmática, porque ayuda a qué cosa, a la gente que va por carretera, ayuda a ubicarlas, ¿no? De manera directa, ¿sí? Los hace ubicarse, ¿no? Hay letreros que dicen camino sinuoso de curvas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar la velocidad, si no te arrancas. O hay letreros que dicen peligro, ¿no? Zona de derrumbes, ¿no? Tienes que hacerte hacia un lado con el auto, ¿no? O con lo que estés manejando. Porque si no te puede caer una roca o pequeñas piedras en el parabrisas y te hace perder el control y terminas en accidente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Las señales de tránsito terminan siendo verdades por utilidad o pragmáticas. Son enunciados de ese tipo. ¿Por qué? Porque en el contexto de la gente que maneja en carretera es beneficioso, ¿no?
ayuda precisamente a dirigir la gente que va en carretera. El otro ejemplo, los enunciados de la Biblia, ¿no? Sí, porque estamos haciendo alusión del lenguaje. Y los enunciados de la Biblia, sí o no, los mismos tienen eso que se llama como una verdad por utilidad, de corte pragmática, en el contexto de la gente que ha caído en prisión. ¿Sí? Siempre te he dicho, míralo por contexto. En el contexto de la gente que ha caído en prisión, precisamente, los enunciados o los argumentos de la Biblia son precisamente denominados como verdades útiles o verdades pragmáticas. Porque en el contexto de esa gente que ha caído en prisión, ¿qué cosa? Ayuda a reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Los convence precisamente de lo que se denomina, ser una buena persona, ayudar al prójimo, no hacer cosas malas. Entonces ayuda a reinsertarlas a la sociedad. Entonces, en ese contexto, los enunciados o el lenguaje de la Biblia es útil, es de corte pragmático, ¿no? Por lo tanto, ya se hay un tipo de verdad en ese contexto, ¿sí? Entonces, esa es precisamente la alusión que se tiene con respecto a lo que es los tipos de verdad, ¿no? Lo que es los tipos de verdad. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? O con respecto a lo que hemos visto también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Bueno, alguien está escribiendo. Okay. Esperemos, alguien está escribiendo. ¿Podría volver a repetir la verdad como correspondencia, por favor? Sí. Fíjate en lo siguiente. Cuando un enunciado coincide, o una palabra coincide con los objetos o con los hechos. ¿Sí? Eso es, ¿no? Por ejemplo, cuando yo menciono lo siguiente, ¿no? Sofía Almendra ha hecho una pregunta en el chat. Entonces eso es un enunciado, ¿no? Es un lenguaje. El cual va a ser verdadero si voy al chat y me doy cuenta de que Sofía Almendra ha escrito una pregunta. Y entonces, ¿coincide el lenguaje con el hecho o no? Sí. Entonces, frente a eso estoy frente a una verdad. Verdad por como correspondencia. ¿Sí? Eso es, ¿no? Eso es precisamente. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos está entre Venezuela, ¿no? Como universitaria, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Venezuela como universitaria, ¿no? O tiene límites entre Venezuela y la Avenida Colonial. Eso es un lenguaje, ¿no? ¿Será verdadero ese lenguaje? Sí, es una verdad por correspondencia. Porque uno va al hecho y da cuenta de que San Marcos delimita por un lado con Venezuela y por otro lado con la Avenida Colonial. Es verdad por correspondencia tu lenguaje que estás mencionando. Entonces, eso es precisamente verdad por correspondencia, cuando el lenguaje coincide con el objeto o con el hecho mismo, ¿no? Esa es precisamente la alusión, ¿no? Bien. Bien. Esto paso a la siguiente diapositiva para mostrar las llama evaluación y inicio la encuesta de hoy. ¿Dónde están los otros 8? ¿Dónde están los otros 8?